¿Cuál es la ciudad más segura de México? Y no solamente de México, sino de América Latina. Y no solamente de América Latina, sino de todo el continente americano. Pues sí, hay una ciudad mexicana que es la número 1 a nivel México, la número 1 a nivel América Latina y la número 2 en América. Y en el mundo es el lugar número 21. ¿Cómo le hace esa ciudad mexicana para tener esos altos índices de seguridad cuando lo que tenemos es una imagen muy diferente a cómo está el asunto en el país? ¿Qué hace esa ciudad para que las demás no lo hagan? ¿O qué hace esa ciudad pues para copiarles su sistema? Tiene que ver con qué, con la población, con la cultura, con la tradición, con la historia. Pues vamos a revisarlo. Éntrale a la polémica. Soy Leonardo Schwebel, aquí y aquí nadie me calla. Bueno, pues estamos muy acostumbrados a hablar solamente de lo malo, estamos muy acostumbrados a solamente criticar, y bueno, pues forma parte del estilo que yo he manejado durante muchos años, pero también forma parte pues de la polémica. Cuando hablamos solamente de lo bueno, pues muchas veces nos olvidamos de que eso existe, de que eso es noticia, de que eso forma parte del rating, de las vistas, de los números, y nos enfocamos siempre en lo malo. Y esto da pie a entender por qué sí esta ciudad y por qué no otras ciudades. ¿Cuál es la razón de entender todo esto? Y bueno, pues sabemos que México vive una situación de violencia desde hace muchos años. Sabemos que hay grupos muy fuertes que hacen y deshacen a su antojo, y sabemos también que hay pues complicidad, contubernio con pues los grupos que supuestamente nos dan seguridad. Llevamos años y años con este tema, por lo menos desde pues que nuestro querido comandante Borolas declaró esta famosa guerra, y quizás desde antes, desde siempre pues, pero digamos últimamente, desde aquel diciembre del 2006, cuando Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado. Esta ciudad en particular, en un programa de radio que yo tenía hace muchos años, señalé algo semejante, en ese sentido de que yo siempre he propuesto de que haya, en lugar de hacer un tratado de libre comercio internacional, hacer una especie como de tratados nacionales, es decir, que haya un intercambio de información, de cultura, de educación, de turismo entre varias entidades del país para armar puentes de desarrollo o puentes de crecimiento, como lo quieran ver. En algún momento esto se lo planteé inclusive al Bronco, que anda ahorita en broncas en Nuevo León, de que debería de haber una especie como de unión entre, pues no sé, distintas entidades y Nuevo León, por ejemplo Jalisco y Nuevo León, Guadalajara y Monterrey, para armar, si tú juntas el desarrollo de Guadalajara y juntas el desarrollo de Monterrey, pues vas a tener la ciudad quizás número 1 del país. ¿Y qué dio resultado en Monterrey con el tema de la seguridad? ¿Y qué no dio resultado con el tema igual de la seguridad o de la inversión, etcétera? Dado que además hay un comercio, ¿no?, de comida, hay un comercio de productos elaborados en diferentes lugares,
y puede haber una especie de pacto o de acuerdo, pero bueno, nunca, yo lo he propuesto 100 veces, pero nunca se ha hecho porque obviamente hay muchos intereses de por medio, gobernantes de diferentes partidos, etcétera, etcétera. Pero también en alguna ocasión esta misma propuesta se la di a Ivonne Ortega, porque fue gobernadora de Yucatán, y se lo planteé yo exactamente de la misma manera. ¿Por qué no se arma un puente entre Jalisco y Yucatán de tal manera que haya un intercambio de información, etcétera, 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 que haya, no sé, vuelos para que puedas transitar? Creo que inclusive se inauguró un vuelo Guadalajara-Mérida en ese momento. Bueno, total. El caso es que Mérida es la ciudad más segura de América Latina, la ciudad más segura, la segunda ciudad más segura de América, del continente americano, y la 21 del mundo. Mérida, Yucatán. Y llevo años y años y años señalando que Yucatán como tal es de los pocos entidades que cada vez que se hace el ranking, el rango, el listado de los estados más violentos o de las ciudades más violentas, Yucatán y particularmente Mérida aparecen siempre en último lugar. Y llevan años. Yo creo que si hacemos una revisión del 2006 para acá, Yucatán no ha aumentado su violencia. O si la ha aumentado poquito. Otras ciudades, voy a poner otra ciudad emblemática, Celaya. ¿Cómo ha aumentado la violencia en Celaya? Colima, ¿cómo ha aumentado la violencia en Colima? ¿Por qué en esas ciudades sí y en Mérida no? Bueno, pues esta nota que apareció de repente como salvando esta historia, y quiero un poco como remitirme al origen de todo esto. Bueno, Mérida, después de Quebec en Canadá, es la ciudad más segura del continente americano. Mérida se situó en la 21ª posición en la lista de más ciudades en el mundo. Está arriba, por ejemplo, de La Haya, está arriba de muchas ciudades, de Ginebra. Según este índice que se llama CO World, enlista 334 ciudades en el mundo a través de indicadores de estimación del nivel de crimen de cada ciudad. En cuanto a los primeros lugares, está Abu Dhabi. Fue ubicada como la ciudad más segura del planeta, después seguida de Doha, la capital de Qatar, donde va a ser el Mundial. El tercer sitio, Quebec, en Canadá. Y las demás ciudades que conforman el top 10 son Taipei, Múnich, Dubái, Zúrich, Berna, esta que se llama Eskişehir en Turquía, y Hong Kong. Bueno, Hong Kong ahorita tiene muchas broncas, pero bueno, ahí lo ubican en este nivel. Entre los primeros 20 lugares están Basel en Suiza, Rijeka en Croacia o Rijeka, Tokio, Tartu en Estonia, Canberra en Australia, Cluj-Napoca en Rumania, Tbilisi en Georgia, Trondheim en Noruega, Reykjavik en Islandia y Zagreb en Croacia. Las ciudades, por el contrario, más peligrosas del mundo son Caracas, esta de Pietermaritzburg de Sudáfrica, Moresby de Papúa Nueva Guinea, Pretoria en Sudáfrica y San Pedro Sula, Honduras. No hay ninguna mexicana, por cierto. Ciudades como La Haya en Países Bajos está en el lugar 47, Ginebra en el lugar 58, y son ciudades que, pues en México, primer lugar es Mérida. Después de Mérida, que está en el lugar 21,
El que sigue es Puerto Vallarta en el lugar 83. ¿Cómo es posible que Guadalajara tenga tantos índices de inseguridad y Puerto Vallarta no? La zona metropolitana. O sea, debe de haber una respuesta de todo esto que estoy diciendo. Después ponen a Querétaro en el lugar 115, Monterrey en el 230, Guadalajara en el 271, Tijuana en el 278 y la Ciudad de México en el sitio 309 de 334. Me imagino que no hay ciudades pues como las que ya hemos mencionado, pero vamos a revisar el listado original. Este es el listado original de esto que se llama CEO World Magazine, donde ubican a las ciudades más seguras. Aquí está el ranking de las ciudades más seguras y es el ranking de 2019. Aquí está, pues ya lo vimos, pero de todos modos ahí está el tema. Y aquí está, después de todas estas que hemos mencionado, aparece aquí Mérida con un índice de 78.24. 78.24. El primer lugar lo tiene Abu Dhabi con 89.08, pero aquí está en el lugar número 21 Mérida. Por encima de estas ciudades de Armenia, Estonia, Tailandia, Eslovenia, Rumania, Finlandia, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en este listado, pues de las primeras 60 del mundo, no vamos a encontrar a ninguna mexicana más que Mérida. Después ya nos ubicamos en los lugares que ya revisamos. Este es el top de las ciudades más peligrosas. Ya vimos todas estas ciudades más peligrosas donde no aparece ninguna mexicana, por lo menos entre las primeras 10. Recuerdo que en algún momento dado se habló de Acapulco recientemente. También se habló de Ciudad Juárez hace muchos años y pues ahora no aparecen, por lo menos en este listado no aparecen entre las ciudades más seguras y las ciudades más peligrosas. Pero pues más allá de revisar este listado, que es interesante porque ubica a Mérida entre los primeros 21 del mundo, lo cual no es nada menor, pues debe de haber alguna razón, debe de haber algún tema. Aquí está Querétaro en el lugar 115, para que nos ubiquemos, que pues normalmente también Querétaro siempre aparece en este tipo de listados de ciudades seguras. En este caso pues de México sería la segunda, y otras más que pues andan por ahí escondidas en diferentes lugares. Ya lo dije, es un análisis de 334 ciudades para pues medir los temas relacionados precisamente con esto. Aquí está Caracas, aquí está todas estas lugares, y déjenme ver si encuentro aquí alguna de México. Está Detroit, por ejemplo, en Estados Unidos. Está Sao Paulo, estas son las más peligrosas, San Juan, y aquí aparece México en el lugar 309. Me imagino que deben de tener un rango de de número de habitantes. Por ejemplo, la Ciudad de México está a la altura de Lima, de San Luis, de San Juan, de Sao Paulo, de Detroit, de Albuquerque, y pues ahí están. Estas son las 334 ciudades. Obviamente son 200 países en el mundo, pues imagínate 10 países, pues 20 países, ciudades por país. Si son 200 países, pues obviamente el nivel, pues me imagino que deben de tener un nivel de habitantes o un nivel de situación de tal manera que pues por eso no aparecen, no sé, ciudades como las que ya hemos estado mencionando. Pero bueno, más allá de si le creemos o no le creemos a este listado, que se me hace interesante, es qué hace Yucatán y qué hace Mérida en particular
que todos pudiéramos aprovechar. Bueno, algo deben de hacer bien. Y no tiene nada que ver con la política, porque ha habido del PRI, ha habido del PAN, ha habido de otros partidos y gente, pues, más o menos. ¿Qué tienen estas ciudades como Querétaro o como Mérida que tienen seguridad? Sería bueno preguntarles, ¿no?